muy interrelacionada con todas las especialidades de la medicina y tiene por objeto estudiar las enfermedades producidas por los hongos y los hongos que la producen. ¿Cómo vamos a comprender cómo se llevan a cabo las infecciones fúngicas? Ustedes pueden ver acá lo que asemeja a lo que sería una balanza, donde por un lado tenemos los mecanismos de defensa del huésped y por el otro lado, en el otro extremo izquierdo, están los factores de virulencia del hongo. En esta balanza, ¿por qué colocamos los factores predisponentes que serían los del hombre? Porque justamente muchas veces va a depender mucho de aquellos factores que presenta el ser humano, como para que la balanza se vaya hacia un lado o hacia el otro. En el caso de los mecanismos de defensa del huésped, son muy importantes. Y acá hay un punto a tener en cuenta. Muchas veces, muchos de los hongos que vamos a estudiar se encuentran colonizando el ser humano, mientras que otros, cuando aparecen, hacen una infección, lo cual genera grandes problemas a la hora de realizar un diagnóstico, porque cuando se encuentran algunos géneros de algunos hongos, en realidad tenemos que prevalecer cuáles son los factores predisponentes que tienen el ser humano como para saber si está colonizando o está infectando. No es menor justamente la patogenia que presenta el hongo, donde vamos a ver un cuadro de severidad de las enfermedades dependiendo del tamaño del inóculo, la magnitud de destrucción tisular, la capacidad del hongo en multiplicarse en los tejidos, así como también lo que veníamos hablando, el estado inmunológico del huésped. Hablemos un poco qué pasa con los hongos en la infección del ser humano. Tienen que tener en cuenta que algunos hongos pueden presentar lesiones típicas y únicas, como por ejemplo la figura de arriba, que son máculas hipocrómicas en el torso de un paciente. En este caso, cuando vemos este tipo de lesiones, siempre lo vamos a relacionar con el género Malassezia. Y la patología se denomina pityriasis versicolor, la enfermedad que está produciendo en el paciente. Mientras que en la figura de abajo podemos ver distintas lesiones de uñas de mano, uña de pie, pero en este caso, si bien están afectando solamente a la uña, pueden presentar los hongos lesiones similares con otros géneros. Por ejemplo, el género Cándida, los dermatofitos y otros hongos no dermatofitos pueden producir lo que se denominan onicomicosis. También es necesario tener en cuenta que en algunos géneros y en especies particulares, por ejemplo en la figura de arriba, se ve una mácula hipercrómica. Es producida por un hongo denominado llamado Ortaia warnecki. Y la tipo de patología se denomina tiña nigra, ¿sí? Es el único hongo que puede causar este tipo de cuadro clínico. En la figura de abajo podemos ver que algunos hongos pueden presentar numerosos cuadros clínicos. Podemos ver que en el caso del género Paracoccidioides, puede afectar, como se ve en la figura donde se encuentran las mucosas y el diente, pueden afectar las mucosas. En la figura superior izquierda, afectar a los ganglios, fíjense en un ganglio infartado. En la parte de abajo hay una radiografía, puede afectar también a nivel respiratorio. Puede producirse afección a nivel del sistema nervioso central, que es una tomografía, en la del centro inferior. Entonces lo podemos aislar de líquido cefalorraquídeo. En algunos casos puede producir fungemia, o sea que podemos aislarlo de hemocultivo. Otros conceptos que son muy importantes. En algunos casos, algunos hongos, algunos géneros y especies en particular, son capaces de producir brotes epidémicos. Un hongo, ¿cuándo produce un brote epidémico? Cuando aparece en una comunidad o una región que anteriormente no se encontraba. La cantidad de casos que se producen en esa población es muy grande e inesperada para el momento y lugar. Y también el número de casos, en el caso de una epidemia, es diferente según el organismo que lo provoca, el tamaño y el tipo de población al cual se encuentra expuesta, y la falta de exposición anterior a la enfermedad y el tiempo-lugar en el que ocurre. Por ejemplo, se producen brotes epidémicos por el género denominado histoplasma, que la enfermedad se denomina histoplasmosis. A su vez, hay otro concepto que es importante que lo tengan en cuenta, y lo van a ver mucho más adelante, que los hongos pueden ser endémicos. ¿Qué significa? Que estos hongos se mantienen por mucho tiempo en una población o en una zona geográfica determinada, que también es el caso del hongo histoplasma, que produce la histoplasmosis. Normalmente, entonces, la histoplasma se encuentra en determinadas áreas geográficas afectando a una determinada población, pero en algunos casos, en un área donde no se encontraba, puede producir lo que se llaman brotes epidémicos. Y por último, la gran mayoría de los hongos que vamos a estudiar son cosmopolitas. O sea, ¿qué significa? Que pueden causar micosis, infección o enfermedad en cualquier parte del mundo. Ejemplo, Cándida, Aspergillus, Cryptococcus y otros
géneros de hongos que vamos a estudiar en la materia. Otro de los conceptos que es muy importante que tengan en cuenta con respecto a los hongos, a diferencia de otros microorganismos, ellos se los pueden clasificar entre patógenos primarios y patógenos oportunistas. ¿Cuáles son ellos? Y lo podemos ver en la parte inferior. Por ejemplo, en el caso que produzcan una micosis superficial, y ya veremos de qué se tratan las micosis superficiales, son por ejemplo los dermatofitos. O bien micosis profundas, como en el caso de histoplasma, coccidioidomicosis, paracoccidioidomicosis, blastomicosis y penicilosis. Todos ellos son patógenos primarios. ¿Qué característica tiene un patógeno primario? Es importante que tengan en cuenta que son aquellos que son capaces de infectar a individuos inmunocompetentes. Por lo tanto, también lo pueden hacer justamente los inmunodeficientes, causando enfermedad. La enfermedad de estos hongos puede variar de asintomática, subclínica o manifestaciones clínicas de leves a graves. ¿Qué características también presenta? Que se han adaptado su biología y la morfología para perpetuarse en el hospedador, que en este caso es el ser humano. Y su hallazgo en muestras clínicas es diagnóstico. Siempre que ustedes vean cualquiera de estos géneros de hongos que hemos mencionado, estamos hablando que es diagnóstico, ¿sí? ¿Y qué características también presentan? Que no forman parte de la flora propia del ser humano. Y ahora vamos a ver otro concepto, los hongos oportunistas. Ya hemos visto los hongos patógenos primarios, veamos los patógenos oportunistas. ¿Cuáles son? En el caso de las micosis superficiales se encuentra Cándida y Malassezia, aquellos agentes de las micosis subcutáneas, que está la cromoblastomicosis, los micetomas, en el caso de la esporotricosis, micosis sistémica producida por Cándida, Aspergillus, Cryptococcus, también los mucorales y otros. ¿Qué características presentan los patógenos oportunistas? Son capaces de infectar a individuos inmunodeficientes y causar enfermedad. La enfermedad va desde asintomático, subclínico, con manifestaciones clínicas, o bien en determinadas partes del cuerpo representan que tienen un refugio inmunológico. Por ejemplo, en el ojo, a nivel cerebral o en el oído. Cuando nosotros lo encontramos a cualquiera de estos patógenos oportunistas en las muestras clínicas, es necesario que se haga una evaluación con el contexto clínico. ¿Qué es lo que tiene el paciente para realmente saber si está produciendo o no infección o enfermedad? Algunos son parte de la micobiota del hombre. ¿A qué me refiero con micobiota? Son la flora normal de hongos que hay en el ser humano. Por ejemplo, Cándida y Malassezia. Mientras que todos son termotolerantes, tienen poca capacidad de producir enfermedad en el individuo sano, no son virulentos y no presentan predilección por la edad, el sexo o raza. Ahora, con respecto al ser humano, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el ser humano tiene sus propios mecanismos de defensa. Hablamos de la interacción de la flora microbiana, porque hay competencia por los nutrientes presentes de aquellos hongos, por ejemplo, que eran oportunistas como Cándida y Malassezia, tienen que competir, por lo tanto, generalmente se mantiene un equilibrio en una simbiosis. También tenemos que tener en cuenta la integridad del estrato córneo, es fundamental para la mayoría de las infecciones de microorganismos, así como también el sistema inmune. Esto, recordando inmunología, tienen que tener en cuenta que el ser humano tiene lo que se llama una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. En el caso de la inmunidad innata, es aquella donde, como pueden ver, en la parte superior se encuentra en color verde, dice fungus, que corresponde a un hongo, se pone en contacto con la superficie de las mucosas. Ya habíamos visto que la pared celular de los hongos es antigénica y por lo tanto esto favorece que se ponga en contacto con las mucosas. Normalmente esta no atraviesa, pero ¿qué pasa cuando atraviesan las mucosas? Lo primero que sucede, se produce un reconocimiento por parte de los macrófagos y neutrófilos y células dendríticas presentes en esas regiones, donde mediante los PRP, que son proteínas de reconocimiento proteico, van a hacer justamente su reconocimiento de estas estructuras ajenas al organismo, donde se va a inducir a la liberación de opsoninas, que lo que van a tratar de hacer justamente es bloquear que continúe una infección. A su vez, como pueden ver que está de color azul, aparece la célula dendrítica, ¿sí? La célula dendrítica, también por los PRP y por la acción de las opsoninas, pasa de ser inmadura a formarse una célula dendrítica madura. ¿Qué hace la célula dendrítica? Mediante los complejos mayor histocompatibilidad van a activar a las células T. Las células T van a inducir a la liberación justamente de una serie de... van a producir la activación de los linfocitos mediante la liberación de interleuquinas 1B, 6, 23 y otras interleuquinas que van a inducir a una respuesta inmune que puede ser TGLPR1, TGLPR2, TGLPR regulador y el TGLPR17.
es prácticamente exclusivo para los hongos. Este, a su vez, va a liberar la interleuquina 17, que va a favorecer justamente mayor quimiotaxis de los neutrófilos hacia la zona donde se encuentra infectando el hongo. Cualquier alteración que se produzca entonces en los mecanismos de defensa del huésped, por ejemplo, cambios de la flora microbiana a nivel de la vagina, cuando defiende los lactobacilos, favorece la presencia que se encuentra cándida, va a favorecer una candidiasis vaginal. Integridad del estrato córneo. Si hay una ruptura de integridad del estrato córneo en una herida o, por ejemplo, en el paciente quemado, puede producirse una infección micótica. Cualquier alteración de la inmunidad favorece también que se produzca una infección por un hongo. Continuemos hablando qué pasa en el ser humano. Cuando hablo de inmunodeficiencia, y esto se repite absolutamente para todos los hongos productores de micosis en el ser humano. Tenemos que tener en cuenta, esta gráfica está realizada con los riesgos de adquirir una infección y está en un porcentaje de la mayor progresión en función del grado de inmunocompromiso. En primer lugar, tenemos el caso de los pacientes donde se encuentran normales, pero algunos géneros que hemos visto que son patógenos primarios, sobre todo, no los patógenos oportunistas, pueden producir una infección-enfermedad donde afecta, por más que esté normal el paciente, porque tienen un gran inóculo, son los patógenos primarios. Luego podemos ver que a medida que sube la curva, los pacientes pueden sufrir una infección respiratoria aguda, por ejemplo, tienen influenza en el paciente COVID, ahora se ve una nueva patología que es aspergilosis en el paciente COVID, se llama CAPA, perdón, el paciente que tiene una leucemia crónica, el paciente VIH es muy propenso a las infecciones por hongos, paciente con glucocorticoides con cortos tratamientos, ¿sí? Se da también el paciente COVID, que se le da tratamiento con corticoides, paciente con neutropenia temporaria, luego están aquellos pacientes que se mantienen durante largo periodo de tiempo con dosis de glucocorticoides, el paciente SIDA. Acá tienen que saber, el paciente SIDA es aquel que ya estamos hablando de unos CD4 menor de 200. Pero fíjense que uno de los mayor número de pacientes son aquellos que están internados en las unidades de cuidados intensivos. Son más proclives, sobre todo, que se produzca una infección fúngica y también muchas veces van acompañados de sepsis. Después están los pacientes con trasplante de órganos sólidos, pacientes con leucemia o neutropenia profunda, el paciente con trasplante de célula stem halogénico y por último aquellos pacientes con leucemia completamente no controlada son más proclives a las infecciones. Esto se repite para todas las patologías de las micosis. Ténganlo muy en cuenta. Cuando hablaba de factores de riesgo, que es también importante que tengan en cuenta para dónde se va a orientar la balanza. Porque muchos hongos pueden ser adquiridos por vía inhalatoria. Entonces, aquel paciente que tiene un problema respiratorio como la figura superior izquierda, o por ejemplo la del centro, como un paciente fumador, son más proclives a las infecciones fúngicas de aquellos hongos que ingresan por vía inhalatoria. Otros pacientes, como la figura superior derecha, por ejemplo los diabéticos, son proclives a determinadas micosis. Por ejemplo, ustedes saben muy bien del hongo negro, que lo han escuchado por COVID. Se da mucho en los pacientes diabéticos, ¿sí? También padecen candidiasis los pacientes diabéticos. Es muy importante conocer a qué se dedica el paciente y muchas veces hay que retroceder muchos años atrás cuando se hace la anamnesis del paciente. Podemos ver a la figura inferior izquierda, un paciente que ha cazado un armadillo. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver el armadillo? Bueno, se encuentra muy relacionado a algunas patologías fúngicas, por ejemplo, la paracoccidioidomicosis o la coccidioidomicosis está muy correlacionado con el armadillo 9 cintas. La imagen del centro inferior son pacientes que son agricultores, campesinos, hay determinadas patologías. Y en algunos casos, algunos pacientes que no se dedican a la agricultura, pero sí, por ejemplo, al agro, son proclives a determinadas infecciones. Es muy importante y hay que ser muy minucioso a la hora de hacer una anamnesis para determinar qué tipo de patología fúngica puede presentar un paciente. Y hay algo que es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que hay distintos tipos de pacientes. Se encuentra lo que es el paciente ambulatorio, ¿sí? Es muy distinto porque ese paciente ambulatorio es aquel paciente que puede esperar para tener un diagnóstico de una patología fúngica. Muchas veces ese paciente ambulatorio y en algunas micosis son de largos periodos de tiempo y muchas veces se llega tarde al diagnóstico. Por eso, que por más que el paciente sea de ambulatorio, hay que tener un buen conocimiento de lo que son las micosis. Porque este paciente puede terminar, como este paciente de parte inferior izquierda, como internado, ¿sí?
que es un paciente que dentro de todo se puede controlar y se puede tratar. ¿Cuál es el mayor peligro? Que ese paciente que era ambulatorio, en lugar de pasar a internarse, directamente pasa a ser un paciente internado crítico, ¿sí? Donde la celeridad con que realicemos el diagnóstico va a favorecer o no que el paciente sobreviva. Muchos de los pacientes que ingresan a las UCI, ¿sí? A las unidades de cuidados intensivos, pueden sufrir una patología fúngica. Entonces tenemos que tener la cabeza abierta a sospechar no solamente de una infección bacteriana ni de una infección viral, sino también tener el conocimiento de las infecciones fúngicas. Como les venía hablando, los hongos pueden ingresar por distintas vías. Entonces es necesario saber cómo se puede haber infectado el paciente, sospechar cómo se infectó. Hay distintas vías de penetración. Por ejemplo, una de las vías es el contacto directo. Acá vemos una escena normal en todas las ciudades del mundo, donde hay perros, hay gallinas, hay interacción del ser humano, están descalzos, en algunos casos los niños. A veces la vía de ingreso es por contacto directo de la piel o las mucosas con otro hombre, ¿sí? En interhumano, puede ser a partir de un animal, o de suelos que se encuentran parasitados o colonizados por los hongos. Por ejemplo, algunas micosis son los dermatofitos, malacesia o las pilonodosis. En otros casos, la vía de penetración es por inoculación directa. ¿Cuándo se produce este caso? Lamentablemente muchas veces son los pacientes que están internados en los hospitales, como en el caso de este paciente. Ustedes pueden ver que está intubado, tiene sonda, está completamente cableado, tiene un respirador y siempre se produce entonces la inoculación directa por medio de instrumentación médico-quirúrgica, las inyecciones, los catéteres, el instrumental médico contaminado, puede ser un estetoscopio, y pueden producir sepsis generalizada en los pacientes, por ejemplo, cándida, rhodotórula, y incluso, por ejemplo, malacesia y otros géneros. Otros hongos, sin embargo, muchos géneros y especies, la vía de penetración es mediante una inoculación traumática, ¿sí? Hay un pinchazo, normalmente. Entonces, el paciente refiere que en algún momento se había pinchado con un vegetal o con algo. Entonces, ¿cuál es en este caso lo que vamos a sospechar? Que podemos estar frente a una cromoblastomicosis o cromomicosis, madunomicetoma, actinomicetoma, que en general se denominan micetomas, la esporotricosis, pueden ser producidos por hongos oscuros, negros, y se denomina feohipomicosis, que producen en el ser humano quistes feomicóticos, en algunos casos la logomicosis y entomophthoromicosis. Como les decía anteriormente, también las vías de penetración pueden ser por vía inhalatoria. Muchos de los hongos que vamos a estudiar, y hacemos mucho énfasis en ellos, producen la vía de penetración mediante la inhalación, donde acá se ve el ciclo biológico de lo que sucede con coccidioides. Entonces, ¿qué micosis se producen por vía de penetración por inhalación? Por ejemplo, la coccidioidomicosis, la histoplasmosis, blastomicosis, paracoccidioidomicosis, la criptococosis y la aspergilosis. Otras vías de penetración, que si bien son inhalatorias, se habla de implantación en cavidades. Por ejemplo, son aquellos pacientes secuelares por tuberculosis pulmonar donde quedan esas cavidades, ¿sí? Esos huecos, pequeños huecos, le podríamos decir, en el pulmón. Entonces se favorece cuando ingresa por vía inhalatoria un conidio de Aspergillus, llegar a implantarse en esa zona y comenzar a crecer. En otros casos, otra de las vías de penetración es, por ejemplo, mediante la ingestión, ¿sí? Pacientes que sufren déficits nutricionales, o sea, los pacientes desnutridos, los pacientes con diabetes descompensadas y otros, pueden sufrir una mucormicosis. ¿Se acuerdan que más arriba yo estaba hablando de micosis superficiales, micosis profundas, subcutáneas? Bueno, acá vamos a definir y vamos a dejar en claro a qué denominamos micosis superficiales. Son aquellas que están limitadas al estrato córneo de la piel y cutícula del pelo. Son benignas, curan más o menos rápidamente con un tratamiento adecuado. Otra de las características es que no hay una respuesta celular del huésped, no son inflamatorias. La mayoría son cosmopolitan, aunque algunas pueden ser epidémicas, por ejemplo en familias, escuelas y asilos. Los hongos tienen escasa capacidad patógena y causan cambios patológicos mínimos en el ser humano. Por ejemplo, acá ven una lesión hipercrómica en el caso de una malacesiosis. La temperatura óptima de crecimiento de estos hongos está entre los 25 y 30 grados. No invaden los tejidos profundos, por lo tanto, no pueden llegar a crecer a temperaturas de 37 grados. Estamos hablando de la Pityriasis versicolor, la tiña nigra, piedra blanca y piedra negra.
¿Cuál es la diferencia que se presenta con las micosis cutáneas? ¿Sí? Cuando hablamos de micosis cutáneas, vamos a tener en cuenta siempre algo. Se habla de una amplia variedad de procesos en los que los hongos atacan los tejidos queratinizados, la piel, o sea, pelo y uña. Invaden las capas superficiales de la epidermis. Esa es la diferencia con las superficiales. También son benignas, pero puede haber graves, dependiendo del tipo de hongo y de la inmunidad del paciente. Hay una respuesta celular del huésped, son generalmente inflamatorias. Pueden ver la lesión, en este caso al paciente un cuello, son lesiones eritematosas, más bien con bordes bien delimitados, ¿sí? La mayoría son cosmopolitas. La temperatura óptima también es entre 25 y 30 grados. Pueden invadir tejidos profundos, por eso siempre hay excepciones a la regla. Principalmente son los dermatofitos, cándida y algunas dermatomicosis. Cuando hablamos de micosis subcutáneas, son aquellas que incluyen una amplia variedad de procesos que se caracterizan porque acá ven una lesión en un paciente, son lesiones que están sobresaliendo, ya vamos a hablar en profundidad cuando lleguemos a ese tema, pero se caracterizan porque generalmente hay una implantación traumática, hay invasión a la dermis, o sea, pasa la epidermis, llegan a la dermis, en algunos casos llegan a tejidos subcutáneos, pueden afectar a nódulos linfáticos y en algunas de estas micosis subcutáneas se pueden afectar a estructuras adyacentes como los huesos. Ya dijimos que otra de las características es que se produce por inoculación traumática, generalmente son benignas, de curso crónico, donde hay una respuesta inflamatoria que se puede extender a la epidermis. La distribución, en este caso, depende mucho del suelo y el clima. Entonces, no todos los pacientes pueden sufrir una micosis subcutánea. Tienen que estar en la zona donde están justamente y crecen estos hongos. Y volvemos a repetir la cromomicosis, los micetomas, la esporotricosis, la lobomicosis y entomoftoromicosis. Por último, vamos a hablar de las micosis sistémicas. ¿En qué se caracteriza? Por ejemplo, acá ven la lesión en un paciente, en el paladar, ven que se encuentra enrojecido, ¿sí? Y a su vez, en el mismo paciente hay lesiones que se encuentran en el tronco del paciente. ¿En qué se caracterizan las sistémicas? Son micosis invasivas, que pueden afectar a órganos internos. Los agentes causales tienen gran capacidad de invasión justamente y producen afecciones más allá de la membrana basal del epitelio. Llegan a dermis y tejidos subcutáneos. Las lesiones son de tipo inflamatorias, granulomatosas y destructivas generalmente. Tienen gran tendencia a la diseminación por vía hematógena y o linfática. Puede ser producida por patógenos primarios o patógenos oportunistas. Hay muchas micosis sistémicas. Hay algunas que son endémicas, por ejemplo, histoplasma, paracoccidioides, coccidioides, son endémicas. Y hay otras, como las oportunísticas, como cándida, aspergilo y criptococo, pueden producir una micosis sistémica. Entonces, en base a todos estos conocimientos, ¿cómo vamos a proceder nosotros en el laboratorio? ¿Hacia dónde vamos a ir? Ven que hay un amplio rango y es necesario tener en cuenta todos estos conceptos como para cuando estemos frente a un paciente o hablemos con el médico sobre un determinado paciente con la sospecha de una micosis, tengamos en cuenta toda esta amplia variedad de datos que son necesarios que lo tengan siempre en cuenta. Bueno, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Siempre tenemos que tener en cuenta que a nosotros los bioquímicos no va a llegar un pedido médico. Lo deben reconocer a house, ¿sí? Donde primero ellos tienen que también tener un conocimiento sobre todo lo que veníamos hablando. En base a los signos y síntomas que presenta el paciente, van a sospechar de una micosis superficial, cutánea, mucocutánea o sistémica. Y en base a eso van a realizar la solicitud de análisis micológicos. Siempre va a depender del cuadro clínico del paciente. En las infecciones fúngicas tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico tiene dos grandes pilares. Por un lado está el clínico, ¿sí? Donde van a tener en cuenta la semiología, o sea, todos los datos correspondientes a los signos y síntomas del paciente, así como también en algunos casos de algunas micosis se recurren a las imágenes. Pero el diagnóstico microbiológico a nivel micológico es el que da el gol estándar y corrobora y confirma que ese paciente sufre una micosis. El gol estándar es la demostración siempre del hongo en el examen de la muestra y el aislamiento del mismo en el cultivo de las muestras clínicas, donde podemos hacer a su vez sensibilidad antifúngica, podemos hacer detección de antígenos, detección de anticuerpos en el paciente, podemos utilizar métodos moleculares. ¿Por qué está la estrella roja? Porque hay algunos casos que tienen que tener en cuenta que quizás no lo van a ver al hongo en la muestra, lo van a ver más adelante, y le va a crecer. Hay otros hongos que se pueden observar al microscopio, como Pneumocystis, que es una de las últimas bolillas,
pero no es cultivable, ¿sí? Entonces, esta consideración es necesaria tenerla en cuenta. Al igual que en todo microbiología, tienen que tener en cuenta que lo fundamental es la toma de muestras. Si yo parto de una mala toma de muestras, no voy a llegar a un diagnóstico exitoso. Donde tienen que tomar en condiciones de asepsia, la cantidad siempre cuando sea mayor es mejor para arribar al diagnóstico, siempre se deben utilizar recipientes estériles y siempre es necesario antes de iniciar el tratamiento. En la mayoría de las micosis, que son pacientes ambulatorios, se puede hablar con el médico para que suspenda el tratamiento mínimo. Si es algo local, una semana antes, y si es algo oral, 2 semanas antes. Pero un paciente que está internado y está con tratamiento, se le puede tomar lo mismo la muestra. Reduce la sensibilidad, sí, pero el paciente no puede quitársele el antifúngico. En base a todo lo que venimos hablando, ¿sí? Justamente las muestras pueden ser de uña, de la piel, de la boca. La superior izquierda es una biopsia, se está tomando un punch de piel. Las del centro puede ser bulbo vaginal, puede ser una orina, puede ser de sonda vesical. La última del centro es una punción para obtener líquido cefalorraquídeo. La de abajo empezamos de izquierda a derecha con un esputo, puede ser un BAL, puede ser un hemocultivo o una punta de catéter. Lo fundamental en todo diagnóstico, porque también hay que hacer diagnósticos diferenciales, hablamos de un diagnóstico microbiológico. En el caso que ustedes vayan a tomar la muestra, no va a ser el caso de los líquidos de punción ni las muestras profundas, pero cuando ustedes vean, puedan ir a tomar la muestra, siempre es importante describir la lesión, como es en este caso, que se encuentra en la ingle del paciente, que ven unas escamas y descamación y ven como colonias satélites en la piel, ¿sí? Pero en todos los casos, primero que todo, saber qué muestra es, saber el tiempo que lleva de evolución. No es lo mismo que estemos hablando de 1 o 2 días, que hablemos de más tiempo. Generalmente las infecciones fúngicas son de más de una semana, ¿sí? La medicación que está recibiendo el paciente y cuáles son los factores predisponentes que presenta el mismo. Todo esto muchas veces va a depender si a ustedes les derivan muestras o bien ustedes tienen la posibilidad de llevar a cabo una breve anamnesis o bien que el médico le envíe una ficha de derivación cargada con los datos. Esta es la que utilizamos, por ejemplo, yo trabajo en el Laboratorio de Salud Pública, en la División Micología, donde siempre es importante tener los datos filiatorios del paciente, la edad es importante saberla, el domicilio actual, si es de sexo femenino o masculino, si está internado o es ambulatorio, de qué provincia es muy importante, lo van a ver sobre todo las endémicas, y que el médico haga un breve resumen de la historia clínica, cuando se internó, hace cuánto tiempo está con la clínica, qué es lo que le pasa al paciente, si está con tratamiento o no está con tratamiento, y un mismo paciente nos pueden derivar muchas muestras. Es lo que se denomina pan-cultivo del paciente. En este diagnóstico, y no pongo la palabra micología porque muchas veces las muestras de hemocultivos vienen para bacteriología, pero nosotros estamos trabajando en un laboratorio de microbiología y piden estudio de bacterias y hongos. Por eso sigo poniendo la palabra diagnóstico microbiológico, me parece más adecuado. Hay que tener en cuenta que hay 2 grandes horizontes, ¿sí? Por un lado están las muestras de uña, de piel, de cuero cabelludo, flujo vaginal y orina, y por otro lado el resto de las muestras, ¿sí? Hemocultivos, líquido céfalo, muestras óseas, biopsias, ectomías cutáneas, hueso y otros. ¿Por qué? Porque el tratamiento dentro del laboratorio es ligeramente distinto. Cuando las muestras llegan al laboratorio, acá vemos lo que se llama realidad versus expectativa. La expectativa normal es que todas las muestras las procesemos en cabinas de bioseguridad, pero no todos los laboratorios la poseen. Acá hago la aclaración. En el caso de muestras de uña, piel, pelo, flujo vaginal y orina, pueden ser procesadas al lado de un mechero en base, ¿sí? Donde no vamos a tener contaminación, no vamos a tener problemas de que nos podamos infectar con algún patógeno primario. Y en el caso del resto de las muestras, siempre lo ideal es trabajar en cabinas de bioseguridad de clase 2 con niveles de bioseguridad de clase 3, o sea, con todos los EPP apropiados. Más ahora, y ustedes están muy en conocimiento, por ejemplo, podemos recibir muestras respiratorias. Si un balo, un mini balo, una esputa, el paciente puede tener COVID, ¿sí? Por lo tanto, todo el resto de la muestra, siempre trabajar en cabinas de bioseguridad. Una vez que la muestra está en el laboratorio y vamos a ver cómo la vamos a procesar, tenemos que tener en cuenta que todas las muestras se le va a hacer microscopía, ¿sí?
Todas las muestras para micología deben ser cultivadas, absolutamente todas. Algunas micosis pueden hacerse estudios mediante métodos indirectos para llegar a arribar al diagnóstico, que en el caso de búsqueda de antígenos, de anticuerpos o métodos moleculares. Esos son los métodos indirectos. Bueno, acá me están viendo frente a un microscopio, y acá tienen que tener en cuenta algo cuando hablamos de microscopía. En el caso de uñas, pelo y piel, siempre van a hacer la microscopía en fresco con hidróxido de potasio al 40%. ¿Por qué? Porque el hidróxido de potasio lo que hace es degradar la queratina y me va a permitir visualizar mejor las estructuras fúngicas. En el caso de una orina, que le llegue al laboratorio un flujo vaginal, lo que van a hacer es un fresco, ¿sí? Directamente de la muestra, sin agregado de nada. En el caso particular del líquido cefalorraquídeo, siempre hay una alta sospecha, cuando llega un líquido cefalorraquídeo, de que puede tratarse de una criptococosis. En este caso, van a hacer un fresco, van a hacer una tinta china, ¿sí? Que lo van a ver cuando vean criptococo, pueden hacer una coloración de Giemsa y, en el caso, lo ideal es que hagan una coloración de Grocott. Vamos a ver que la coloración de Giemsa me va a permitir ver determinados hongos y la de Grocott me permiten ver todos los hongos porque tiene la característica que la metalamina plata lo que hace es impregnar de color marrón las estructuras fúngicas. En el caso que ustedes reciban muestras respiratorias de cualquier origen, biopsias, tejidos, ganglios y el resto, van a proceder a hacer siempre un fresco y un fresco con hidróxido de potasio al 10%, la coloración de Giemsa y Grocott. En el caso particular de los hemocultivos, tienen que tener en cuenta que si es un hemocultivo convencional, el de frasco que mete bacteriología, cada vez que se le hace un pase van a hacer un fresco y un Giemsa, ¿sí? Que en el caso de los hemocultivos, cuando se reciben para hongos, se procede a hacer a las 48 horas, a la semana y al mes para ver si o no desarrollan hongos. Y en el caso que sea un hemocultivo automatizado, uno los coloca en el equipo y no los deja a las 72 horas que es en bacteriología, se los deja a un mes, ¿sí? Porque hay hongos que tardan en desarrollar. Cuando salen y me indica que es positivo, van a hacer también un fresco y un Giemsa. A partir de lo que es la microscopía, y es fundamental en la mayoría de las patologías fúngicas, si no es en todas, es justamente lo que ustedes ven en el microscopio. Y es por eso que hacemos énfasis en la primera parte, que son las características generales de los hongos, donde ustedes tienen que poder discernir si están frente a una visualización de la figura izquierda, que es una levadura, con su brote o no, ¿sí? A la del centro, que es una hifa hialina tabicada, ¿sí? O la de la derecha, que es una hifa también, pero no está tabicada. Lo que ven en blanco, en realidad, está marcando el ancho de la hifa, ¿sí? La del medio, que pueden ser pigmentados o no pigmentados, y alohifa o micosis, generalmente son diámetros de 2 a 5 micras como máximo. Mientras que en el caso de la derecha, son hifas que van hasta las 10 micras y a veces un poco más, ¿sí? Es para que hagan la diferenciación. De ahí se desprenden prácticamente todas las micosis, ¿sí? Hay otras estructuras que las vamos a ver con detalle en cada una de las patologías, pero estas son las más fundamentales que deben reconocer. ¿Qué hago yo una vez que tengo la observación microscópica? Hacer un informe preliminar, ¿sí? Yo no voy a esperar al cultivo del hongo. ¿Hay que hacerlo? Sí, pero inmediatamente, si yo veo algo positivo o negativo, tengo que hacer un informe preliminar rápido. ¿Para qué? Porque me va a permitir un tratamiento precoz en el caso que sea positivo, va a ser un tratamiento más dirigido del agente patógeno que puedo estar observando, me permite controlar la enfermedad y va a aumentar la sobrevida en muchos casos de los pacientes. Ahora bien, ¿cómo hacemos el cultivo? Esto ya lo vienen viendo en las técnicas micológicas, pero ya en micología clínica tienen que tener en cuenta que hay muchos medios y variados y diversos en el mercado. Puede ser desde un agar-papa, un lactrimel, puede ser un DTM, pueden ser BHI, etc. ¿sí? El medio más utilizado en todos los laboratorios a nivel mundial es el Saburón. Es un medio que es bastante loable y anda muy bien para la mayoría de las patologías, aunque a veces pueden utilizar un lactrimel o un agar-papa. Y acá quiero que presten atención porque esto se repite. Para todas las patologías micóticas, tengan en cuenta. Si yo recibo una muestra de uña, piel o cuero cabelludo, ¿sí? ¿En qué van a sembrar? En un tubo de agar saburón, en un tubo de agar papa y un tubo de lactrimel. Todos con el agregado de cloranfenicol para inhibir justamente el desarrollo de bacterias, ¿sí? En el caso que reciban muestras de flujo vaginal o orina y que ustedes no hayan visto nada en el directo, que sea negativo,
lo siembran en 2 tubos de agar saburón. Mientras que en el caso de un directo positivo, generalmente en estas muestras se ven levaduras, van a sembrar en una placa, de cromagar cándida. Y es importante que tengan en cuenta que todas estas muestras se las deja aproximadamente 15 días. Lo ideal es dejarlas 15 días a 28 grados. En el caso de elementos levaduriformes, ustedes tienen que tener en cuenta que van a crecer entre 24 a 72 horas. Van a haber colonias. Mientras que en el caso de filamentosos, la gran mayoría van a comenzar a crecer aproximadamente entre el tercer y cuarto día. Pero en realidad, en promedio, se habla entre el día 7 y en algunos casos se habla hasta un mes, dependiendo del género de hongo y de la especie. El resto de las muestras, ¿sí? Hemocultivo convencional, automatizado, lo que es lisocentrifugación, que también es un hemocultivo, es ideal para la micosis, médula ósea, líquido céfalo, líquido de punción, muestras respiratorias, biopsia, etc. Todas las muestras, menos las anteriores mencionadas en la diapositiva anterior, siempre se siembran a 28 grados y a 37 grados. Mínimo un mes van a estar cultivándose. A 28 grados van a sembrar en un tubo de saburón y un tubo de agar semilla de girasol. Y a 37, 2 tubos de BHI con 5% de sangre. Siempre todos estos medios con el agregado de cloranfenicol. Y también, si hay levaduras, lo van a ver entre las 24 y 72 horas. Y si son hongos filamentosos, entre el día 7 hasta un mes. ¿Qué van a hacer con los cultivos? ¿Sí? Ya sea de 15 días o un mes. Ustedes, si el cultivo, lo van a revisar una vez a la semana, normalmente, cuando el directo sea negativo. Ahora, si la microscopía es positiva, viendo levaduras, filamentos tabicados, no tabicados u otras estructuras, lo pueden ir revisando diariamente para justamente arribar más rápido al diagnóstico. Tienen que tener en cuenta que algunas veces ven determinadas estructuras en la microscopía que son factonomónicas de determinadas micosis. Vamos a ver mucho más adelante, si veo una espérula de coccidioides, lo que yo voy a esperar el desarrollo de coccidioides, ¿sí? Pero en algunos casos, y hay un solo hongo que produce, que es Coccidioides mitis y Posadacea, que son 2 especies, un mismo género. Pero en algunos casos, voy a ver, si veo hifas y alinas tabicadas, me puede crecer un aspergillus, me puede crecer un fusarium, me puede crecer una escopoliariopsis. Entonces tienen que tener en cuenta siempre, la microscopía va de la mano muchas veces del cultivo. El gran problema es cuando yo no visualizo en el directo y me crece en el cultivo, porque ahí tengo que ver si la estructura que estoy viendo en el cultivo proviene de un patógeno primario o de un patógeno oportunista. Y si es un patógeno oportunista, a su vez tengo que ver cuál es la base que tiene el paciente y si es o no una colonización o una infección, ¿sí? O bien puede ser una contaminación del medio. ¿Ven que es necesario tener en cuenta todos los conceptos que venimos hablando? Por último, ya terminando, tenemos que tener en cuenta que podemos hacer métodos indirectos. Podemos hacer detección de antígenos, ¿sí? Podemos utilizar el LFA, que es una inmunocromatografía, aglutinación de látex, o podemos hacer una ELISA para la búsqueda de Cryptococcus neoforma nigati. Podemos usar una inmunocromatografía específica para el género Aspergillus. Podemos buscar bananos para Cándida. Podemos usar la técnica de ELISA o RIA para Histoplasma capsulatum. Podemos utilizar antígeno galactomanano, que puede ser por la técnica de ELISA, que en un principio se utilizaba exclusivamente para Aspergillus, pero se ha visto que tiene reacción cruzada con otros géneros de hongos, no así para el caso de Cryptococcus mucorales. O bien puedo utilizar otra técnica que es el 1,3-beta-de-glucano, que es una panfúngica. En el caso de la detección de anticuerpos, se puede hacer la inmunodifusión contra inmunoelectroforesis y fijación de complemento para la búsqueda de anticuerpos para determinados géneros y especies, que es en el caso de Histoplasma capsulatum para Coccidioides brasilensis o Lupsi, Coccidioides mitis o Posadacea, Aspergillus fumigatus, Níger, Flavus y también Terris. O bien buscar anticuerpos antimananos exclusivos para Cándida. Y en general, lo que normalmente se está haciendo a nivel nacional e internacional es empezar a utilizar métodos moleculares para el diagnóstico. Pero en el caso de micología tienen que tener en cuenta algo. Todos los métodos son válidos. No hay uno que sea el gol estándar, salvo que yo tenga el cultivo del hongo desarrollado, ¿sí? Todos son métodos complementarios que van a permitir arribar a un diagnóstico. Por último, y no menos importante, como conclusión de esta clase, para llegar a un diagnóstico de una micosis es necesario recordar que un hongo puede producir una infección, una colonización o puede ser una contaminación. Es importante dilucidar los alcances y limitaciones de los métodos y utilizar estos conocimientos como guía al momento de decidir
la implementación en el laboratorio y que para el diagnóstico micológico es necesario un equipo multidisciplinario, donde acá actúan los médicos, los infectólogos, los dermatólogos, los neumonólogos y justamente van de la mano del bioquímico que le va a dar el diagnóstico definitivo a qué micosis se corresponde.